Amigos de Hola TV, buenos días. Su canal favorito en noticias y en información cultural. El día de hoy voy a hacer una narrativa de una historia que está basada en la película de culto que fue dirigida por Quentin Tarantino, que se llamaba Django desencadenado. Es una historia basada en años antes de estallar la Guerra de Sucesión, que fue estrenada en el 2012, donde se da vida a Stephen Candy, un mayordomo negro, interpretado magistralmente por Samuel L. Jackson. Es el peor verdugo de los esclavos de su misma raza en una plantación algodonera en el estado sureño Mississippi en 1858. Stephen, el mayordomo negro, ya me perdí, del amo blanco, Calvin Candy, que era el protagonista, que era precisamente Leonardo DiCaprio, no solo odia a la gente de su raza, también se cree blanco, rubio y de ojos azules. Y su amo Candy deja que su negro más servil se crea un Candy mientras le sea útil. En la película hay una escena donde Stephen se enfurece al ver a un hombre negro montado a caballo y se dirige a su amo diciéndole enfurecido: ¿has visto, amo? Ese negro tiene un caballo. Y le pregunta: ¿y tú quieres un caballo, Stephen? ¿Para qué coños quiero yo un caballo? Lo que quiero es que él no lo tenga. El síndrome de Stephen Candy se refiere a los que defienden los privilegios del patrón más que el mismo patrón. Son aquellos que se sienten felices si el patrón anda contento ese día, tan felices que si tuvieran rabo lo agitarían como un perro. Son los que vuelven a casa a cenar con una sonrisa satisfecha, como si fuera lo mejor que les pasó en el día. Suspiran y dicen: andaba contento el patrón el día de hoy. ¿Ustedes conocen algún o a los Stephen Candy? Tal y como está estructurada la sociedad del día de hoy, es el ámbito propicio para que florezcan como una plaga los Stephen Candy, como el mayordomo negro. Esos esclavos creen pertenecer a una clase social superior a la de sus congéneres. Los amos les han hecho creer que son clase media. Ellos reniegan de la clase trabajadora. Esos vagos son chusma, mascotas que pretenden vivir del Estado y sus apoyos. Creen en la meritocracia y en el sistema neoliberal de la no intervención del Estado en la economía del mercado, pero buscan con denuedo el atajo, la puerta de atrás o el atajo que les indique el amigo o el familiar o el policastro de turno, para darles acceso a mejores puestos o estamentos que les abran las puertas para cobrar subvenciones a fondo perdido. Se autodenominan emprendedores, pero siempre son padrinos, Felipas o José Ramones, siempre arropados por la oligarquía que les da acceso a contratos amañados con sobrecostes, con cargo por supuesto al dinero de todos. Los Stephen Candy son la incongruencia llevada hasta la estulticia más supina. En sus mentes se produce la enajenación ideológica, que no es otra cosa que ser ajeno, es decir, estar fuera de uno mismo o verse a sí mismo como alguien extraño. Podríamos decir que es un trampontojo de la propia realidad personal, un espejismo de verse en una situación ficticia o como alguien diferente, un autoengaño del que no se es consciente porque no se quiere ser consciente. Algo más complicado de entender y de explicar de lo que en un principio parece y de muy difícil solución. Defender a los ricos siendo un asalariado implica una enajenación ideológica que deriva en algo similar al síndrome de Estocolmo, que consiste en que una persona secuestrada termina por colaborar con su secuestrador. Esa enajenación ideológica les hace obviar todas las tropelías y corruptelas que realizan continuamente sus amos, sin ningún reparo. Políticos de cepa que mediante los partidos políticos afines a los que ponen a trabajar a su dictado y que aprueban las leyes que siempre les benefician y que van en detrimento de los Stephen Candy, a esos negros con ínfulas de blanco se les bombardea continuamente desde los medios de comunicación afines hasta que somatizan los eslóganes más absurdos y estrambóticos, como el de que te vote zapote, por aquello del terrorista que asesinó a varios políticos, o las mentiras más flagrantes como las que Lucio Cabañas sigue vivo. Los Stephen Candy actuales defienden con un fanatismo ultras a sus propios maltratadores.
los respaldan con un apasionamiento y una tenacidad desmedida, y lo que dicen sus amos y sus perros de jauría, es decir, la prensa canallesca tipo Bernabé Adame, Lord Molecula, la conductora Sandy Aguilera, pero ellos son poco menos que dogmas de fe, algo que no se cuestiona porque es la verdad absoluta. Los Stephen Candy consideran que el resto de la humanidad, que no son y piensan como ellos, están poco o menos que adoctrinados o lobotizados. Por eso ellos tratan o simulan salvarnos de las feroces garras del social comunismo filoetarra, bolchevique, bolivariano y perro flauta, que nos tiene oprimidos y esclavizados. Ellos tratan de hacernos ver que en su lado estaremos a salvo. Si de algo sabemos en este país es de salvapatrias. La burguesía y pleitesía la puedo entender, pero no compartir. Que la burguesía se enroque para defender sus prebendas, canojías y privilegios, deprimente ver que ellos reclaman esas prerrogativas y exenciones porque están convencidos de que se las merecen, incluso las reclaman como vitalicias. Consideran que son una justa compensación por lo mucho realizado para contribuir a la sociedad a la que pertenecen, pero con la que confraternizan. Ellos solo se codean con sus pares, nunca se mezclan con el vulgo, con la plebe, la consideran que son chusma. Los Stephen Candy rinden pleitesía a todos esos burgueses con los que ansían cruzar la vista, que les pasen la mano por el lomo y les tiren las migajas de las obras. Se muestran ufanos cuando hablan con otros congéneres de sus amos y de su cercanía con ellos, de los buenos que son y de lo considerado que se muestran con ellos. Se pavonean altivos con sus semejantes, esgrimiendo una cierta petulancia para marcar distancia, tratando de enviar el mensaje subliminal de yo me relaciono con don fulano y con don mengano y tú no. Un vano intento de dar envidia, cuando en realidad lo que produce es lástima. Vivir en esa impostura tiene que ser agotador y frustrante, pero como dice el dicho, antes muerta que sencilla. Los Stephen Candy no se dan cuenta de que sirven de ellos, porque están omnibulados y les han hecho creer en sus imprescindibles y de confianza y los utilizan para sus arcanas confabulaciones, intrigas y tejemanejes, muchas veces de testaferros, de cabeza de turco y de chivo expiatorio. Y cuando no les sirven, por la razón que sea, que casi siempre es miña, se deshacen de ellos y cogen otros, como los clines de usar y tirar. Y uno se pregunta pasmado, ¿estos Stephen Candy vienen con cerebro? Y si lo traen de serie, ¿lo han utilizado alguna vez para algo? Porque no puede entender cómo es posible que alguien diga algo, actúe o proceda de una manera que menoscaba sus derechos y que perjudica sus intereses. Y todo por el mero hecho de conseguir una miseria lisonja o solamente una palmadita en la espalda de unos tipos a los que les importa menos los Stephen Candy. Les importa menos que el problema mundial de cambio climático, los asesinatos en Jalisco, los fallecidos en la línea 12 del metro, o en el colegio Repsamen, o en un largo, etcétera, etcétera. En este país coexisten dos mentalidades antagónicas absolutamente opuestas por el vértice, ciudadanos y súbditos. Los que se consideran ciudadanos, que son personas libres, consideradas como miembros activos de un Estado, titulares de derechos políticos y sometidos a sus leyes, y por otro lado están en lo que se consideran súbditos, que son sujetos subordinados voluntariamente a esa autoridad de un superior con obligación de obedecerle. Aristóteles, que junto a Platón fueron los padres de la filosofía occidental, decía sobre el ciudadano: a menudo se discute sobre el ciudadano y en efecto no todos están de acuerdo en quién es ciudadano. Es que es ciudadano en una democracia con frecuencia, no es ciudadano en una oligarquía. Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término oligarquía en su segunda acepción dice grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político. El diccionario de español de la prestigiosa Universidad de Oxford tiene una definición todavía más acertada: sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas perversas o pusilánimes pertenecientes a una clase social privilegiada. Ponga atención a las tres últimas palabras y habrá avanzado en el concepto. Muchas veces me he preguntado, imagino que muchos conciudadanos también, ¿por qué un trabajador asalariado que no deja de ser un obrero, aunque los Stephen Candy renieguen de ello,
decía que me causa una extraña e incomprensible ver cómo un obrero puede votar por partidos reaccionarios que le van a recortar hasta las pestañas por expreso deseo de un megalómano o psicópata, que es el que manda de verdad, y a lo que los Stephen Candy idolatran. Debe ser algo parecido al masoquismo. Vuelvo al diccionario de la Real Academia Española y busco sobre el vocablo en cuestión, y dice en su segunda definición: complacencia en sentirse humillado o maltratado. Me pregunto, ¿qué complacencia se puede obtener en que uno le recorten derechos civiles y laborales, en que le aumenten la edad de jubilación, en que le recorten las pensiones, en que cierren las casas de resguardo y guarderías, en que se recorten o anulen las medicinas y las prestaciones a personas con enfermedades crónico-degenerativas, en que desaparezcan el seguro popular, se menosprecia y desprecia a la mujer y sean indiferentes a la violencia machista, por enumerar algunas cosas que harían los partidos por los que votaron? Eso le produce complacencia a los Stephen Candy, aunque usted no lo crea. Ahora solo cambien la palabra Stephen Candy por la palabra Chiron Lover y comprenderá con precisión y exactitud a qué se refiere esta historia del productor Quentin Tarantino, que más que productor era un psicólogo que conocía el comportamiento humano. Triste realidad. Entenderá que hay mexicanos movidos por ignorancia, estupidez supina, perversidad innata o la maldad humana, pues cada vez con mayor frecuencia salta a los medios de comunicación algún crimen, alguna matanza, alguna hecatombe que nos hace reflexionar acerca de la condición humana. No deja de sorprender a aquellos que aman la inseguridad, la falta de economía del empleo, la falta de medicamento, y les emociona el baño de sangre de nuestro país en manos de un enfermo de poder que ante la tragedia y misericordia le brota lo cómico. Finalmente, para acabar con esta narrativa, 3 reflexiones. Nada es tan desalentador como un esclavo satisfecho. Segunda, si usted es pobre y cree que votando por la izquierda comunista va a salir de la pobreza, usted no solo es pobre, usted es un pobre ignorante. Y número 3, con la dignidad no se come, pero un pueblo sin dignidad se pone de rodillas y termina sin comer. Triste realidad. Muchas gracias, estoy a sus órdenes para cualquier comentario.